Para entender y aplicar la educación inclusiva hay que asimilar y admitir que cada individuo, cada alumno es particular y único. Además de ello, debemos tener en cuenta el entorno social y económico, es decir, el contexto, el cual influye de manera muy importante, como es en el caso de Alejandro, que tiene una discapacidad auditiva y por lo tanto tiene que ser tomado en cuenta por los docentes a la hora de poner en práctica las estrategias pedagógicas y sobre todo contemplando que el modelo social reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, postulando que la discapacidad no es un atributo personal, sino una construcción social que se manifiesta en los diferentes ámbitos, tanto sociales, culturales, políticos, educativos, laborales, etcétera, en donde las personas con discapacidad se ven impedido o limitado su acceso. Esto así deben tomarse en cuenta los factores individuales y personales, debido a que se considera que la discapacidad es un producto de la falta de adecuación del entorno y de distintos tipos de barreras, algunas de las cuales pueden ser reconocidas al analizar el caso propuesto. Hola, en esta ocasión voy a hablar sobre el primer punto que corresponde al caso de Alejandro. Bien, para analizar el caso, primero debemos comprender que hablar sobre la educación inclusiva es contemplar que cada individuo es único y que por ende no existe una sola forma de aprender. Asimismo, el modelo social plantea que todos los sujetos que presenten una discapacidad son sujetos de derechos como todos los demás y que la discapacidad no es un atributo personal, sino que es una construcción social, siendo las personas con discapacidad excluidas de ámbitos sociales, políticos, culturales, por un impedimento a su acceso, considerándose a la persona con discapacidad, como un producto de la falta de adecuación de los sectores, generando barreras como las que podemos ver en este caso. Por un lado, tenemos una barrera actitudinal, ya que, como podemos ver, la docente no lo tiene en cuenta a Alejandro cuando ésta solicita que los alumnos saquen una hoja para dictarle las consignas. Si bien ella le pide a uno de sus compañeros que le pase las actividades, esto podría condicionarlo de todas maneras, ya que no se lo está teniendo en cuenta desde un primer momento. Lo apropiado sería, por ejemplo, que hubiese copiado las actividades en el pizarrón o que ya vengan incluidas en la fotocopia. Es por eso que la docente podría requerir una configuración de apoyo para poder capacitarse sobre cómo abordar y programar una clase teniendo en cuenta a un alumno sordo, como en este caso. Por otro lado, también podemos encontrar una barrera metodológica. Esta es una consecuencia de la barrera actitudinal y surge por la falta de adecuación de las actividades, como es en el caso también del video, que si este pudiese tener un material didáctico y subtítulos, podría ser accesible para el alumno, pero de lo contrario, el joven estaría siendo excluido, ¿sí? Partiendo de las pautas de la resolución CFE 311 del año 2016 y en el marco de las configuraciones de apoyo, se la convocaría a la profesora a que se asesore sobre la inclusión de un alumno con discapacidad. Podría aprender y adquirir cómo podría recurrir a ciertos métodos, a ciertos recursos, a ciertos materiales para realizar un proceso de enseñanza y aprendizaje inclusivo. Con mi grupo armamos el plan de clase para primer año, segunda división, materia lengua y literatura, docente Laura Vega. En el contenido vamos a hablar del cuento realista y cuentos fantásticos, maravillosos, ciencia ficción y de terror. La fundamentación, tengamos en claro que es algo muy importante. Las alumnas y alumnos con discapacidad auditiva
de la educación secundaria. Son adolescentes al igual que cualquier compañero y compañera. La sordera es una característica que conlleva una serie de implicaciones educativas, al igual que ocurre con el resto del alumnado. Cada alumno tiene sus propias cualidades, características que conforman con su forma de ser, el carácter, sus experiencias vitales, sus gustos, actitudes académicas, estilos de aprendizajes y otros. Algunos de los alumnos y alumnas tienen restos auditivos que lo pueden facilitar en el desarrollo de la competencia comunicativo-lingüística. A otros la sordera se ha sobrevenido después del habla, o se ha adquirido esa sordera después de la lengua oral y ha partido con una buena base de reeducación oral. Es por ello que como docentes debemos adaptarnos a estas características para que los alumnos aprendan de la misma manera, optando por diferentes estrategias de enseñanza. Comenzamos con el desarrollo del plan de clase con una proyección de Gianelli, donde indagamos el conocimiento previo de los alumnos y conceptualizando los contenidos del plan de clases.